Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Romo y en esta oportunidad estaremos hablando de bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuida es una serie de bases de datos que están distribuidas geográficamente por distintos lugares del mundo o de un espacio geográfico en sí. Por encima de toda esta distribución existe algo que se llama Sistema de Gestión de Bases de Datos Distribuidos, que se encarga, valga la redundancia, de gestionar todas estas conexiones de bases de datos, de manera que para los usuarios se muestra como una sola base de datos, sino como un conjunto de ellas. Entonces, en pocas palabras o en términos más coloquiales, una base de datos es una base de datos distribuida es una colección de bases de datos que están interconectadas a través de una misma red y que pueden ser extendidas físicamente por determinados lugares del mundo. El propósito principal de establecer una arquitectura de un sistema de bases de datos distribuida es poder ofrecer a los usuarios de esta base de datos un nivel de transparencia adecuado para el manejo de la información o de los datos que en ella se almacenan. ¿Qué es la transparencia? Teóricamente, la transparencia está definida como la separación de la semántica de alto nivel de un sistema de los aspectos de bajo nivel relacionados a la implementación del mismo. En mis palabras, yo les diría o les podría decir que la transparencia es ocultar al usuario o a un programador de aplicaciones el conjunto de componentes de un sistema distribuido, de manera que para ellos se muestre como solamente una sola unidad, o sea, que no hayan divisiones entre sí. Esto sería básicamente la transparencia. A través de la transparencia de datos, un sistema de bases de datos distribuidos puede proporcionar una independencia de datos a los usuarios de estas bases. Esta independencia de datos se puede dar en dos aspectos, ya sea el aspecto lógico o el aspecto físico. Veámoslo uno a uno. La independencia lógica de datos se refiere a cierta inmunidad que tiene una base de datos o que tienen las aplicaciones de usuarios, perdón. Es la inmunidad que tienen unas aplicaciones de usuarios a ciertos cambios o afectaciones que pueda sufrir la estructura de la base de datos en su estructura lógica, por decirlo así. Un cambio que se dé en la estructura de la base de datos no debería afectar de ninguna forma las aplicaciones. A esto se refiere a la independencia lógica de datos. Un ejemplo de esto sería de pronto el cambiar un aspecto en un esquema de la base de datos, ya sea de pronto en sus campos como tal. Un esquema es una tabla de base de datos. Entonces se pueden aplicar cambios en ella, de pronto en algún campo que sufra algún cambio, ya sea en el length, que es el límite de caracteres que puede recibir ese campo como tal, o puede ser también un cambio en su tipo de datos, que podemos cambiar de varchar, de pronto el campo es un varchar o un string, una cadena de texto en español, puede cambiar a un tipo entero o int o integer, que se refiere a los números o a tipo de datos numéricos. Esto sería independencia de datos lógica. Luego vendría la independencia física de datos. La independencia física de datos se refiere al ocultamiento de los detalles de la estructura de almacenamiento a las aplicaciones del usuario. Esto quiere decir que físicamente estos almacenamientos pueden cambiar sin que el usuario lo note y que
no haya ningún cambio significativo o que pueda dañar la funcionalidad o afectar la funcionalidad de nuestro sistema de bases de datos. Un ejemplo de esto puede ser que de pronto una información que tenemos guardada en cierta tabla, en cierta base, pueda ser cambiada o movida a un disco duro para instalarla en algún otro nodo conectado a nuestra base de datos distribuida, ya sea en algún otro lugar físico, y nuestras aplicaciones de usuario no se verían afectadas en ninguna manera por esto. Por eso es que se habla del término independencia, porque ningún cambio afectaría nuestra funcionalidad. Un mejor tiempo de respuesta. Si los datos en nuestro sistema están distribuidos de una manera eficiente, vamos a obtener un mejor tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque las peticiones que realicen los usuarios desde su ordenador van a poder ser satisfechas directamente desde los datos almacenados localmente en sus ordenadores, sin necesidad de que ésta tenga que pasar por un ordenador central que es el que haga la petición a la base de datos como tal. Esto es lo que hace que una respuesta sea más rápida, a diferencia de una base de datos centralizada, que todas las peticiones tienen que pasar por un ordenador central, que es nuestro servidor como tal, y este servidor es el que hace el llamado a la base de datos, hace la consulta y nos trae la información. Este procedimiento hace que el tiempo de respuesta sea más largo y por lo tanto pues nos demoremos un poco más en recibir nuestra respuesta del servidor. Fiabilidad, y esto es muy importante porque estamos hablando de que en el momento en que suceda un fallo en una base de datos centralizada, este fallo implicaría que nuestra base de datos se detenga por completo o que deje de funcionar en muchos aspectos, lo cual pues sería fatal para nuestro sistema porque digamos que un sistema está en constante comunicación con la base de datos. Caso contrario es el sistema de bases de datos distribuido, que al fallar un componente solo afectaría ese componente en sí y no la totalidad del sistema de bases de datos, lo que permitiría que la funcionalidad de nuestra base de datos podría seguir en pie, podría seguir en marcha sin de pronto afectar de alguna manera o de alguna manera evidente, sin afectar de alguna manera evidente la funcionalidad, porque es posible que se noten los fallos. Al fin de cuentas, un fallo siempre afecta de una u otra forma nuestra base de datos o nuestra funcionalidad. El punto aquí es que mientras que en la base de datos centralizada un fallo afecta la totalidad del sistema, en una base de datos distribuida pues no se verá afectado todo el sistema de base de datos, sino solamente el componente en el cual se presentó el fallo. Otra ventaja importante de las bases de datos distribuidas es que se pueden tener los datos almacenados físicamente en el ordenador propio del usuario, y de esta manera el usuario puede manejar, por decirlo así, sus propias políticas en cuanto al acceso de los datos. Si él quiere manejar cierto nivel de seguridad, pues va a poder hacerlo. Esto también implica tener los datos localmente almacenados, pues también implica mejora en el tiempo de respuesta, como le decíamos en los pasos anteriores o en las ventajas anteriores, en cuanto a los datos que frecuentemente usamos o que de pronto ese usuario usa como tal. De pronto siempre necesita estar accediendo a prácticamente la misma información, pues tenerlos localmente almacenados va a ser muchísimo mejor su tiempo de respuesta y pues el acceso va a ser mucho más fácil. Pero ahora, no todo es color de rosa en cuanto al tema del sistema de bases de datos distribuidas. Y es que estos sistemas también pueden comprender o pueden presentar algunos inconvenientes, los cuales vamos a ver a continuación. Entonces, desventajas de una base de datos distribuida.
Al principio hablábamos de un sistema de gestión de bases de datos, que era el que se encargaba, como lo dije en un principio, valga la redundancia, de gestionar toda la estructura de los ordenadores ubicados o esparcidos físicamente en el mundo. Bueno, la adquisición o esta necesidad de un software como tal lo hace un poco más complejo, o podría ser una desventaja, pues porque con una base de datos centralizada no necesitamos de un software de gestión de bases de datos distribuidas. En cambio, esta necesidad de que esté corriendo este programa, este software debe estar corriendo en todos los ordenadores, pues podría significar una desventaja bastante importante en cuanto a las bases de datos distribuidas, en cuanto a las bases de datos centralizadas, perdón. Otra desventaja podría darse en caso de que la información que nosotros tenemos almacenada no está distribuida eficientemente. Esto era una ventaja pues en la sección que les hablé anteriormente, en el caso de que la información estuviera distribuida eficientemente en cada ordenador. Pero en caso de que no esté bien distribuida, pues podría significar una desventaja. ¿En qué forma? Para este caso, en que la información no está bien distribuida, podría significar algo que se llama sobrecarga de procesamiento. ¿Por qué? Porque en una simple petición, en un simple cargue de datos, podría significar una desventaja para el sistema, porque se podría tornar, entre comillas, algo difícil de pronto buscar información o poner en funcionamiento cierta cantidad de nodos interconectándose entre ellos para llegar a la información que la petición quiere traer, o sea, la información que requiere el usuario en el momento. Y esto pues podría significar una sobrecarga de procesamiento, ya sería implicar un gran número de cálculos y comunicaciones para poder proporcionar la información que así requiere el usuario. Entonces por eso esto sería una desventaja también para lo que es el sistema de bases de datos distribuida. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la integridad de los datos. ¿En qué forma podría esto representar una desventaja para el sistema de bases de datos distribuidas? Y es que si, por ejemplo, al momento de hacer una actualización de los datos en un ordenador como tal, o en la base de datos local que está representando ese ordenador, esta información que se acaba de actualizar tendría que actualizarse en todos los demás nodos que están conectados a la red. Si en caso de que este proceso falle, pues obviamente se verá afectada la integridad de los datos y quizás ya nuestra información, o sea, podría haber cierta pérdida de información o un cambio que de pronto no se podría realizar y cosas así. O sea, se vería afectada la integridad de datos, por eso la necesidad de actualización en cuanto a todos los nodos que están conectados a la base de datos. La necesidad de intercambio de datos. Pues aquí nos sirve el ejemplo anterior. Si una empresa tiene una cantidad determinada de sucursales distribuidas a lo largo del país, pues en algún momento estas empresas o estas bases de datos de las que cada uno dispone van a necesitar cierta sincronización o cierta unión de los datos como tal, que ya puedan tener una sola base de datos o una cierta unidad que a fin de cuentas es lo que se quiere con este sistema de bases de datos distribuidos. Entonces este intercambio de datos también va a ser posible gracias al sistema de bases de datos distribuidas, a esta estructura que tanto nos favorece en cuanto a esta gestión de datos. Al igual que ya sé cuando se requiera un dato, por ejemplo, que yo no tengo aquí en mi ordenador local, quizás Barranquilla está requiriendo un dato que está almacenado en la base de datos de Medellín, pues a través de esta estructura va a ser mucho más fácil conseguir esa información. Razones por las cuales podríamos necesitar una base de datos distribuida. Primero, naturaleza distribuida de unidades organizacionales.
muchas de las organizaciones actualmente están conformadas, por decirlo así, de sucursales ubicadas en determinados lugares. Ya puede que una empresa tenga una sucursal aquí en Barranquilla, otra sucursal en Medellín, en Cali, las ciudades principales de Colombia. Estas empresas son las que necesitan pues contar con su sistema de datos lógico o con su conjunto de datos local. De esta manera podrían ellos implementar sin ningún problema un sistema de bases de datos distribuidos y va a cumplir con excelencia o con creces, va a superar muchas expectativas en cuanto a la gestión de los datos que ellos necesitan en este caso. Una razón de peso es la recuperación de bases de datos y estoy seguro que este punto muchos desarrolladores lo encontramos muy importante, porque una de las técnicas más utilizadas dentro de un sistema de bases de datos distribuidos es la réplica de datos. ¿Qué quiere decir esto? Cada nodo, cada ordenador conectado a la red pues consta o es una representación como tal de la base de datos, es prácticamente como si se tuviera una copia en estos distintos puntos, lo cual implica que el día que suceda un fallo en uno de estos puntos, en uno de estos ordenadores o en una base de datos en específico, los usuarios de esa base de datos van a poder conectarse a las demás bases de datos desde el lugar donde ellos estén sin ningún problema y van a poder acceder a estos datos que temporalmente se perdieron, porque este proceso se podría dar mientras que la base de datos dañada pues se reconstruye. Entonces esto sería en verdad o es de mucha ayuda, de mucha utilidad para los desarrolladores, y hablo desde mi experiencia porque muchas veces cometí el error de estar trabajando de pronto con una base de datos de producción y de pronto al querer hacer una cierta actividad, ejecutar una cierta consulta sobre la base de datos, quizás perdí información que no debía perder, información importante, lo cual significaba un gran inconveniente para la empresa. Entonces estoy seguro que en ese momento me hubiese gustado muchísimo contar con esta estructura que es el sistema de bases de datos distribuidas. Simplemente tendría que acceder a otro nodo y recuperar la información perdida. Eso me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza en ese tiempo. Entonces, como conclusión, las bases de datos distribuidas nacen como una solución a la necesidad de todas las organizaciones de almacenar una mayor cantidad de información, al igual que también mejorar la eficiencia en el procesamiento de los datos con respecto a los sistemas tradicionales, que son las bases de datos centralizadas. Estos sistemas permiten también disminuir ciertos costes a la hora de estructurar estos sistemas de bases de datos centralizados. Y esta optimización es la que nos hace preferir muy por encima de la base de datos centralizada nuestro sistema de base de datos distribuida, ya que se están usando los mismos datos entre todas las diferentes plataformas. La aparición de estos sistemas, en adición o destacando de que la mayoría de ellos son sistemas open source o de código abierto, quiere decir que prácticamente todos tenemos acceso a ellos o podemos fácilmente acceder y comenzar a usarlos en el momento que así los requiramos. Esta aparición o estos sistemas han abierto o nos han dotado de un mundo de posibilidades. Ya disponemos de muchísimas alternativas para nosotros usar, y esto también ha dado paso a la aparición de productos que se adaptan cada día más o cada día mejor a nuestras necesidades. Es por eso que es importante conocer ya todo lo que hemos aprendido acerca del sistema de bases de datos distribuidos.
Eso es todo por esta oportunidad. Espero verlos en otra ocasión. Muchas gracias.